Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señores y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como lo hemos venido haciendo ya desde hace un buen tiempo, también nos pueden hacer el favor de vernos en la plataforma YouTube, a donde don Agustín nos hace el favor de subir la emisión los jueves en la tarde-noche, para que ustedes la puedan ver ahí, o bien, como a ustedes se les facilite más, los viernes a las 11 de la mañana, aquí en la plataforma de Parmenas, que es nuestra casa. Si esto es así, tengo 4 temas para el día de hoy que quiero tratar en la medida de lo posible, a ver cómo nos va, ¿de acuerdo? El primero, inminente desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas. Segundo, aniversario luctuoso, homicidio Emiliano Zapata. Tercero, Nicolás Aguilar Rivera, protegido de Norberto Rivera Carrera. Y cuarto, fracaso del anuncio o del acuerdo del Estrecho de Hormuz. Y vamos a empezar. Fíjense que el comportamiento del señor Alejandro Moreno Cárdenas que deja mucho que desear, inclusive para los propios priistas, aunque digan que no, pero están muy resentidos. Y bueno, este partido, si sigue como va camino a la desaparición. Después de 70 años, creo que es correcto que ya vayan desapareciendo después del mal que le dieron o que le trajeron al país los gobiernos desde aquella época, desde donde yo tengo documentado. El primer gran robo a la nación fue el cometido por Venustiano Carranza. Y voy a revelar algo que en muchas partes no se sabe, pero que yo sí tuve la oportunidad de hacer la cuantificación por medio de una cifra que me dio el doctor Floris Margadán en 1989. La deuda externa en esa época, en 1989, eran 65,000 millones de dólares. Y convertidos a 89, lo que llevaba Carranza en el tren dorado, que era dorado no porque fuera de oro, sino porque en los asientos de abajo del tren llevaban las cajas en donde iba oro amonedado y oro lingotes. Y eso lo sé y me consta, no porque haya estado en 1920, cuando lo mataron o lo privaron de la vida, sino porque estuve en una reunión de café con el maestro José Ignacio Morales Cruz, que ahí está en la gloria, viendo que lo que estoy diciendo es cierto, en donde tenía un amigo que se llamaba Juanito, que era de Huauchinango y que era su amigo, y él era el corneta de órdenes del ejército constitucionalista, y él nos comentó a dónde llevaban el parque. Y entonces después me dio el doctor, se lo comenté al doctor Floris Margadán, él me dio una cantidad, compré el financiero de esa época y se la compré millones de dólares. El doctor Floris me decía, toma en cuenta el poder adquisitivo de 1920 y el poder adquisitivo actual. O sea, estaba el dólar a, ¿cómo creen? A 3,000 pesos, hoy está a 17,000. Entonces vean nada más en lo que se podía haber convertido, traducido a esta época. Ese fue el primer gran robo a la nación, aunque nos digan que no. Y de ahí para acá hemos tenido exceso de ladrones, aunque también nos digan que no. Primero del PNR, después del PRI, y cuando estuvo el PAN, igual, y después con el periodo neoliberal fue un saqueo desmedido, como lo comenté en la emisión pasada, con los libros del neoliberalismo, sobre todo el de La frontera del caos, de este señor Andrés Oppenheimer, que hizo un estudio bastante bien documentado sobre lo que habían hecho los gobiernos neoliberales a esa época, a 1989 más o menos también. Y si esto es así, el señor Moreno Cárdenas, para no perdernos de lo que tenía apuntado por acá, va camino al desafuero. Y es el hecho de que él tiene esta figura del fuero como protección para no ir a la cárcel, porque su comportamiento es digno de un rosario de delitos. Fíjense, ahí encontramos peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ejercicio indebido del servicio público y los que resulten, para no agregar más. Entonces, aquí he encontrado en el libro de don Rafael de Pina, en el Diccionario de Derecho, el concepto de fuero. Aquí está, se los voy a decir. Fíjense, fuero, según él,
dice que es una exención o privilegio otorgado a alguna persona o clase social. En este caso, ¿quién es el que se ha privilegiado de ese beneficio? El señor Alejandro Moreno Cárdenas, en esa figura que realizó de la donación a favor de su mamá o las compras de los terrenos que puso a nombre de la mamá. Esa es una simulación vil. La verdad, nadie le cree ese tipo de adquisiciones, pero lo que sí se ve es que saqueó al estado de Campeche. El estado de Campeche, yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de ellos 3 años, porque estuvimos participando en el doctorado que tenía en el Instituto Nacional de Ciencias Penales con la Procuraduría y con la Universidad de Campeche. Entonces, como yo formaba parte del comité de tesis en unión del doctor Simón Pablo Herrera Bazán, del doctor Miguel Ángel Mancera, de la doctora Alicia Solini, del doctor Luis González Plasencia y su servidor, estuvimos viajando 3 años para revisar los trabajos de las personas que querían optar por el grado de doctor. De los 28 alumnos, hasta donde recuerdo, 6 optaron por el grado. Y hoy precisamente me mandó un mensaje, uno de ellos, el maestro Mario May, el doctor, perdón, Mario May, que dice que nos recuerda con mucho afecto. Yo también les recuerdo con mucho afecto porque fueron una estancia inolvidable durante 3 años consecutivamente. Íbamos 1 o 2 veces al mes, de acuerdo a como nos mandara el INACIPE. Si esto es así, pasamos al segundo punto que me parece muy importante por lo siguiente. Fíjense que el 10 de abril de 1919 fue privado de la vida el señor Emiliano Zapata Salazar. Pero aquí tengo unos libros que voy a ir pasando poco a poco, porque resulta que tuve oportunidad de leer estos poco a poco también, no los leí en una sola noche, pero aquí tengo, por ejemplo, este de Jesús Rojas Muñoz, en donde fue cuando vino y llegó a Puebla y tomó a Puebla, ya donde aquí comenta cómo el señor Ignacio de la Torre Mier, yerno de Porfirio Díaz, tenía alguna relación extraña con el señor Emiliano Zapata. Y yo lo encontré también en un libro que se llama El General de Petate. Pueden buscar el libro si es que lo encuentran. Yo lo tuve en mis manos, lo leí, pero regresé a su lugar, no tenía dinero en efectivo y no recibían tarjeta de crédito. Y cuando fui por el dinero, regresé, ya lo habían vendido y no lo he vuelto a conseguir. Pero ahí comentan la situación íntima que tenían don Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre Mier. Inclusive él falleció como consecuencia de una situación bastante penosa en Nueva York, porque se infectó del recto como consecuencia de que fue pasado por las armas por el batallón de los zapatistas en esa época. Pero independientemente de eso, aquí traigo muchos libros de la vida de Emiliano Zapata. Por ejemplo, Vida, Pasión y Muerte de Emiliano Zapata, de Ettore Perry. Aquí está también, vienen muchas cosas. Y aquí comentan, por ejemplo, la existencia de 2 personajes a quienes yo no conocí, pero sí conocí a su nieto, que era el profesor Manuel Aguilar Vergara. Sus tíos eran el general Manuel Vergara y el general también Higinio Aguilar. Por eso él se llamaba Manuel Aguilar Vergara. Y entonces ellos eran gente de primerísimo nivel de don Emiliano Zapata. Está en la página 120 y 121 de este libro. Aquí está. Pero también les quiero decir a ustedes que una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida fue cuando presentamos este libro del doctor Silvino Vergara Nava, que se llama El Plan de Ayala desde otra mirada. Pero les voy a decir por qué. Fíjense que aquí, en la página 10, cita al general Manuel Vergara, pero aquí, en la página 14, habla de algo que no poco se sabe, pero realmente es algo muy importante que tiene el Plan de Ayala, que es la comuna de Morelos. Y esta comuna de Morelos tenía por objeto la implementación de instituciones como escuelas, centros de capacitación, organizaciones de beneficencia, instituciones de crédito, así como la creación de una diversidad de leyes, todo lo cual permitía o permitiría la expropiación de tierras. Esto estuvo
en vigor un buen tiempo en Morelos hasta que finalmente desapareció Morelos y ahorita voy a decir por qué. Fíjense que aquí, en estos libros que tengo de Emiliano Zapata, solamente en uno encontré algo que tuve la suerte de escucharlo de labios del hijo de Emiliano Zapata. Se llamaba Diego Emiliano. En esa época, por ahí de 1980, el maestro Horacio Hidalgo Mendoza, ex titular de la Notaría 22, y a quien aprecio y respeto mucho, y le mando un saludo muy afectuoso, resulta que me encomendó un asunto de una usucapión, de un abogado de México. No recuerdo el nombre del abogado de México, pero cuando acabé el asunto, le hablé por teléfono para decirle que podía venir por sus papeles, que ya estaba arreglado su asunto. Y él se hizo acompañar del hijo de Emiliano Zapata, Diego Emiliano. Él me comentó que era ingeniero, no sé si era ingeniero agrónomo o ingeniero civil, pero él me comentó algo que me llamó mucho la atención. Él me dijo que no había fallecido Emiliano Zapata, que él tenía dos características. Una, que tenía una verruga en la cara y que el cadáver que presentaron no tenía esa verruga en la cara. Y dos, que le faltaba un dedo porque era muy buen charro, era arrendador de caballos y que un día lazando se llevó, se le llama coca, una coca, se le vino un nudo y por la velocidad con la que venía le robaron, o más bien le cortaron el dedo, o sea, se lo amputaron por la fuerza del animal. Entonces, ahí le faltaba un dedo. Entonces, cuando mostraron el cadáver de la persona que se suponía que era Emiliano Zapata, los que lo conocían se la secaban para verle la mano y para ver la verruga. ¿Y qué creen? Ni tenía la verruga, ni tenía el dedo. O sea, tenía los dedos completos. Entonces, él me dio una explicación que puede ser que no sea cierto, pero me la dijo su hijo y pues yo le creo. Y aquí tengo un libro en donde Enrique Krause comenta eso mismo en la página 122. Emiliano Zapata ese día, 10 de abril de 1919, montaba un caballo que se llamaba el As de Oros, que le había regalado Jesús Guajardo, simulando que estaba del lado de él y que pertenecía a las fuerzas carrancistas y que tenía la orden de privar de la vida al Centauro del Sur. Bueno, si esto es así, decía, me dijo su hijo, Diego Emiliano, que la persona que iba montando el As de Oros era su compadre Jesús Delgado, que a la distancia y por el parecido que tenían, parecía ser Emiliano Zapata, que a él, como era un hombre muy desconfiado, lo habían sacado por Acapulco con un salvoconducto y se fue, y que para justificar la veracidad de sus argumentos, los hijos de Emiliano Zapata no iban al aniversario luctuoso que se le hacía cada año en México, sino hasta que realmente falleció de viejo en Arabia. Y entonces ya, una vez que había fallecido, ya ellos empezaron a ir al homenaje que cada año se le rinde, ya sea en Chinameca o en la capital de la República, sí, en la Ciudad de México. Aquí está en la página, como les dije, 122. Y aquí está supuestamente el cadáver, más bien la fotografía. Pero los lugareños decían que no era él. Tengo aquí varios libros. Como les dije antes, tengo este que también fue muy agradable su lectura. Este es para mí el mejor libro de Emiliano Zapata, Vida de Emiliano Zapata de Baltasar Dromundo. Aquí está. Aquí está también los manifiestos de Emiliano Zapata. Aquí está. O sea, la transcripción de algo que es muy importante. Aquí está también este Zapata, Génesis de un pensamiento político, de un señor Carlos Gallegos Elías. Aquí lo que me llama la atención es que Emiliano Zapata, por sus ideales, no se dejó chantajear ni sobornar. Le mandó Francisco Madero al general Felipe Ángeles para que lo convenciera de deponer las armas. Los dos hablaron muy caballerosamente, pero los dos se sostuvieron en su punto de vista. Entonces no lo pudo convencer de que depusiera las armas. Entonces siguieron, cada quien regresó. Felipe Ángeles a la Ciudad de México, informó
lo que le había dicho eh, Emiliano Zapata. Después lo mandaron a estudiar al extranjero y después fue director del colegio militar, el general Felipe Ángeles, y después se fue y regresó y se incorporó a las fuerzas de Francisco Villa hasta la batalla de Obregón y después lo privaron de la vida. Y este también está aquí, este otro, de Titanes de la Historia, de Emiliano Zapata, que también es bastante interesante, es de Pilar Obón, aquí está. Y tienen cosas interesantísimas. En alguno de estos comentan que él era un individuo que pesaba alrededor de 70 kilos de peso. En cambio, Francisco Villa, que también vino a una reunión con él y que le sacaron una fotografía en Palacio Nacional, y dicen que Villa pesaba alrededor de 90 kilos y que Emiliano Zapata era un poco más bajo de estatura, pero delgado y pesaba alrededor de 70 kilos. Y aquí tengo este otro, Hechos y Hombres de México, del general Emiliano Zapata, y trae cantidad de fotografías de un archivo Casasola muy bien logradas. Es un libro extraordinario, excelente, y que vale la pena irlo, no solo la revisión de las fotografías, sino la lectura de todo el libro. Aquí viene, por ejemplo, una fotografía de él, aquí está. Así por el estilo, viene muy bien documentado este libro. Lo que les decía, el libro del doctor Silvino Vergara Nava está muy bien documentado y comenta el aspecto jurídico que revelaba el plan de Ayala, que es lo que más me llamó la atención, porque debemos recordar que Emiliano Zapata no era un hombre letrado, era un tope con unos grandes ideales, pero que no se dejó sobornar. Pero alguien tuvo que haber ido a Francia a copiar la Comuna de París y luego la trajeron acá y la pusieron en práctica y se llamaba la Comuna de Morelos. Eso fue lo que averiguó el doctor Silvino Vergara Nava. Este libro también fue muy agradable su lectura. Aquí está. Y fue como consecuencia de que los grandes hacendados que se habían apoderado de las tierras que habían vendido por la ley de predios baldíos que salió en época de Benito Juárez, se apoderaron casi de todo el país y habían despojado de los terrenos a los originarios de Anenecuilco, de Chinameca, de toda esa región. Entonces Emiliano Zapata, que había sido despojado junto con sus familiares de sus tierras, empezaron a hacer el movimiento y por eso llevaron a cabo el plan de Ayala, que se firmó en Ayotzinapa, que pertenece al estado de Puebla. Está en Huehuetlán, el Chico, por ahí de adelante de Acatlán. Antes no había carretera. Para llegar tenían que dar la vuelta por el estado de Morelos. Pero ahora no, ahora ya se puede llegar desde la época, me parece que el doctor Toski, se podría llegar ya vía el camino que les hicieron. Y bueno, aquí también comenta cómo el profesor Otilio Montaño, que fue el que se sentó a redactar el plan de Ayala, y de quién fue, yo creo que la idea primaria jurídica de don Antonio Díaz Soto y Gama. Él fue un gran maestro de agrario que también no tuve oportunidad de conocer, pero el abogado con el que me formé, que también Dios lo tenga en la gloria, y se está recordando de lo que me enseñaba y comentaba, el licenciado Arturo Mejanos Carranza. Él me comentó que de estudiante, en los 40, él había visitado al general, más bien al licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, en su casa, y que vivía muy modestamente, o sea, era otro hombre que con los ideales que tenía tampoco transigió y se mantuvo fiel a sus convicciones. Tan es así que fue representante del zapatismo en la Convención de Aguascalientes. Y aquí por el estilo están muchas cosas que cita el doctor Silvino Vergara Nava, y yo sí les recomiendo el libro muy, muy sinceramente. Fue una de las grandes satisfacciones que me ha dado Parmenas y el doctor Silvino Vergara Nava el haber podido presentar este libro
en unión de otras dos personas, él y otra persona que no recuerdo. Y bueno, el siguiente punto que les quería comentar es el hecho de que el señor Nicolás Aguilar Rivera era un sacerdote que fue protegido por el mm, arzobispo primado de México y cardenal. No fue el primero, porque el primero fue Monseñor Garibi Rivera, pero sí fue uno de los cardenales y ahora es cardenal emérito. Y al parecer, el Papa León XIV no está de acuerdo con que hayan encubierto el comportamiento ilícito del señor Nicolás Aguilar Rivera. Y fue descubriendo, según vi algunos videos, cómo muchos sacerdotes o muchos cardenales que son los virreyes de la iglesia encubrían sus situaciones ilícitas y favorecieron eh, situaciones como las del cártel de Tijuana, por ejemplo, en unión del señor Jerónimo Prillone. Y bueno, si esto es así, fíjense que va a haber, de acuerdo con lo que yo vi, el Papa León XIV va a poner a consideración de un tribunal especial el comportamiento ilícito tanto del señor Norberto Rivera como del padre Nicolás Aguilar Rivera, que no se sabe si todavía vive o no, pero que el comportamiento fue denunciado y que el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, lo protegió y lo encubrió. Y aquí tengo un libro en donde habla del encubrimiento. Está aquí en el tercer tomo, en la página, ahorita les digo cuál, fue encubridor del delito de violación. Aquí está el delito de violación en la página 249 del libro de Jiménez Huerta. Aquí está, este es el libro. Y ese delito de violación, como es un delito con una penalidad muy alta, creo que aún no ha prescrito. Y si esto es así, el señor Norberto Rivera se va a ver involucrado en una situación bastante penosa. Y bueno, también fíjense que este señor Norberto Rivera, fíjense que fue cómplice del encubrimiento, y aquí está el cómplice en el libro de Eugenio Raúl Zavaroni, Derecho Penal, Parte General, en la página 770. Aquí está la complicidad. Aquí está, y aquí está el libro. Y si es así, fíjense que también escuché cómo el Papa León XIV iba a despojar del cargo a través de unos decretos que él iba a emitir a 80 cardenales para que no participaran en el nuevo cónclave cuando él falleciera y tendrían que ser renovados. ¿Por qué? Porque les descubrieron situaciones ilícitas a esos 80 cardenales que propiamente habían vendido la fe, como lo hizo el señor Norberto Rivera, que él se rodeaba de gente acaudalada a cambio de vendía bendiciones. No solamente vendía las bendiciones, sino también vendió la imagen de la Virgen de Guadalupe y también los mausoleos que están ahí en la Basílica de Guadalupe. Hizo una gran fortuna y acaba de comprar dos departamentos bastante bien cotizados en la Ciudad de México. Y todo eso ha estado levantando mucha ámpula en el Vaticano y ordenaron la vigilancia expresa y la investigación extrema sobre el comportamiento ilícito de la forma en la cual el señor Norberto Rivera se hizo de una gran fortuna. Y si uno ve fotografías ahí con el señor Carlos Salinas, con el señor Carlos Slim, con mi amigo el doctor Mancera, en fin, se codeaba con gente de ese nivel vendiendo, ¿qué? Bendiciones. Por eso la gente ha perdido la fe en la iglesia, por personas como ese. Ojalá, y no es que le deseemos el mal, pero que la justicia finalmente se abra paso. Ya cuando llegue por allá, la justicia divina ya se lo podrá cobrar, pero mientras, la justicia humana, la justicia de los hombres, que le cobre el encubrimiento del que fue, él colaboró con esa complicidad con el señor Nicolás Aguilar
Rivera. Y bueno, el último comentario de esta mañana es el hecho de que el estrecho de Hormuz se suponía que iban a llegar a una negociación el vicepresidente americano, que fue a tratar de llegar a un entendimiento, pero al parecer no pudo convencer al gobierno de Irán para abrir de nueva cuenta el estrecho de Hormuz. Y ahora el señor Trump, que cada día está muy mal de la cabeza, resulta que él ahora dice que cada barco que pase por ahí no va a pagar lo que le cobra o lo que pretendía cobrarle el gobierno de Irán, y que él va a poder, y si no lo hace así, va a dinamitar lo que tenga allá Irán. Todas esas situaciones se antojan un poco increíbles, porque el señor dice hoy una cosa y mañana dice otra, pero mientras pone en jaque no a Estados Unidos, sino al mundo, porque recordemos que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Entonces eso está afectando ya, está desbalanceando el barril de petróleo a nivel mundial. Vean cómo está el precio de la gasolina en Estados Unidos, y acá a través de los subsidios se ha ido controlando, y aquí a través de la propiedad del consumidor van a ver lo que les va a suceder a los gasolineros que estén faltando a su palabra, porque ya habían llegado a un entendimiento con la presidente y finalmente no lo han querido cumplir todos. Algunos sí, pero no todos. Y esos van a pagar una consecuencia. Va a llegar el momento en el que les clausuren las gasolineras, algunos de ellos, y van a ver cómo se van a poner en orden. Si es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto de darles las gracias por el favor de su atención, con una última súplica: que tenga la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín tenga forma de cuantificar las personas que nos hacen el favor de seguirnos semana tras semana. Y también otro agradecimiento para las personas que se han tomado la molestia de felicitarme el día de mi onomástico. Cumplo 73 abriles y pues con mucho gusto al servicio de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.